Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos que me escuchan. Quiero por este medio contarles la maravillosa experiencia que Dios me permitió tener, por medio de la cual salvó Dios mi alma. Y quiero hacerle participante a todos ustedes que escuchan, porque sé que ha de ser de grande bendición en su vida y de mucha edificación, ya que Dios encarece su amor para con nosotros cuando envió a su Hijo, y éste murió en la cruz, entregando así su vida para que todos los hombres que en él crean sean salvos. Yo soy parte de una familia cristiana, y durante mi niñez mi mamá se esmeró en instruirme en las doctrinas del Evangelio de Jesucristo. Más tarde, en la edad de la adolescencia, empecé a querer conocer los placeres de la vida y a querer conocer las cosas de la vida, envolviéndome así en una vida pecaminosa, apartado de Dios, y ya no caminé más al lugar de donde se adoraba a Jesucristo, donde yo más niño había ido. Todo empezó el sábado 24 de agosto del 1974, cuando después de algún tiempo de haber estado separado de Jesucristo, pude tener esta preciosa experiencia por el amor que Dios había tenido para conmigo, y que sé que también lo tiene para con todos los que me están escuchando. En ese día yo estaba desesperado, andaba triste, cabizbajo por el mundo, andaba envuelto en todo tipo de pecado, y mi vida era una tragedia. Yo había estado durante 7 años en los Estados Unidos, había vivido en la ciudad de New York y había participado de todo tipo de pecado. Había querido buscar la paz, había tratado de buscar la felicidad en el licor, en toda cosa de este mundo, mas no la había encontrado. Cuando vine a Puerto Rico de regreso de la ciudad de New York, empecé a trabajar en diferentes lugares, y en todos lugares que trabajé tenía problemas. Fue por ello que me encaminé a buscar trabajo en alguna agencia del gobierno donde yo pudiera tener una posible seguridad de empleo. En el 1968 encontré trabajo en la agencia de la policía de Puerto Rico. Me alistaron en las filas de la policía y juré como guardia el 19 de agosto del 1968. Luego de haber cogido el correspondiente adiestramiento, trabajé por 8 años en el cuerpo de la policía. Durante el tiempo que yo estuve trabajando en la policía de Puerto Rico, anduve muy apartado de Dios, anduve muy olvidado de aquellas preciosas doctrinas que mi anciana madre me había instruido de niño. Anduve envuelto en muchas cosas que no eran las más agradables, y muchas veces me escondía detrás del honroso uniforme de la policía para cometer mis fechorías, sabiendo que era difícil ser descubierto. Queridos hermanos y amigos, pero Dios puede ver todas las cosas. Para Dios no hay nada oculto, y aunque el hombre se fuere a lo profundo de la mar, o aunque el hombre se remontare a las estrellas, ahí Dios lo ve. Por lo tanto, Dios había venido tratando conmigo a pesar de que yo me había hecho rebelde al Evangelio. Yo conocí todas las cosas de la vida, pero no conocía la vida de todas las cosas. Mis hermanos, y por eso
aquella noche, el 24 de agosto del 1974, Cristo intervino en mi vida, intersectó mi camino y me apareció dándome esta preciosa experiencia que yo les voy a contar, para que ustedes, hermanos, puedan así conocer y ver que lo que dice la palabra del Señor es la pura verdad. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Por lo tanto, aquella noche que yo andaba desesperado, yo había salido con mi esposa para un baile. Habíamos salido con el propósito de hablar, de ponernos de acuerdo en relación a quién iba a tomar la tutela de nuestros niños, ya que estábamos planeando un divorcio. Soy padre de 4 niños y esto era una tragedia, ya que estos niños iban a quedar sin un padre que fuera por ellos, que no tenían o iban a tener el calor de ese padre. Pero así me tenía el enemigo, el diablo, envuelta mi mente, para que yo me apartara de mi hogar, me apartara de mis hijos, me apartara de Dios y me apartara quizás de mis amigos, de mi familia, y continuara esa vida llena de lascivias, llena de concupiscencia, llena de toda suerte de pecado, y quizás un día no muy lejano mi alma iba a ir a parar al lugar que Dios ha designado para aquellos que no le sirven ni se humillan, que se llama el infierno. Por eso, mis hermanos, se cumple la Biblia cuando dice que Dios envió a su propio Hijo para que todo en quien Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquella noche Cristo intercede en mi camino, y mientras yo estaba en un bar, ya que, como les dije antes, había salido con mi esposa para un baile. El tal baile no se llevó a cabo, por lo que tuvimos que regresar al hogar. Mientras estábamos en el hogar, yo invité a un amigo que en esa noche me había acompañado con su esposa, para que saliéramos él y yo solos, dejando mi esposa y la esposa de mi amigo solas en el hogar, y nosotros salir, quién sabe si a pasar la noche fuera. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, pero no había pasado por mi mente que esa noche Dios me iba a aparecer en el camino y me iba a limpiar de todas aquellas malicias, me iba a sacar de aquel lodazal de pecado donde yo había estado metido, y me iba a mostrar la salvación gloriosa, la cual en este día, en este momento, a través de esta grabación, yo quiero también decirle a todos los que puedan escucharme que solamente en Cristo hay vida y hay salud y hay felicidad y hay paz. Porque aquella noche, mientras yo salí con mi amigo, mientras yo fui a un lugar apartado, encontré que aquella paz que yo buscaba no la podía encontrar en el licor, no la podía encontrar en las mujeres, no la podía encontrar en todo lo que el mundo ofrece. Porque claramente Cristo dijo que iba a dar una paz, pero no como el mundo la da. Y yo la estaba buscando en el mundo, por lo tanto no podía encontrarla. Mis hermanos, y estando en aquel lugar, cerca del pueblo de Ceiba, en Puerto Rico, allí empecé yo a escuchar una voz sutil que me hablaba y que me decía que me apartara del pecado, que me arrepintiera, que entregara mi alma al Cristo de los cielos y encontraría la paz. Aquella voz fue extraña para mí. Nunca había tenido la experiencia de oír esa voz. Empecé a esquivarme, empecé a tener temor, pero mientras yo rehuía esa voz se acercaba más a mí, hasta el punto que yo me atemoricé. Traté de buscar el arma de fuego
para hacerle frente a aquel personaje que me hablaba, pero fue inútil. Aquel personaje se me abalanzó encima y sentí que me echó mano y que me apretó entre sus brazos, y que mientras yo estaba entre sus brazos, indefenso, no podía moverme, no podía correr, no podía hacer nada. Entonces este personaje me habló claramente al oído y me dijo: arrepiéntete al Señor Jesucristo y tendrás paz de hoy en adelante. Mis hermanos, claro, yo estaba en una situación que tenía que aceptarlo. Estaba entre los brazos de un personaje al cual yo no podía ver. Era algo terrible lo que me estaba aconteciendo. Llamé a mi amigo. Mi amigo me decía: no hay nadie cerca de ti. Pero yo seguía sintiendo a este personaje cerca de mí. Aquel personaje me instruyó para que yo fuera a la iglesia, para que yo me arrepintiera. Y aceptándole yo, me dijo: pues sal inmediatamente de este lugar y vete a tu casa, busca a tu esposa y vayan a arrepentirse esta misma noche. Pero antes de salir, me dijo el personaje: te mostraré el camino que llevas y el fin que te espera. Estando yo en esta visión que el Señor me estaba dando, inmediatamente empecé a salir de este lugar, de ese bar, y mientras yo iba hacia afuera, pude ver que alguien sacaba un revólver y apuntaba hacia mi cuerpo. Cuando esa persona que estaba sentado en el counter de aquel bar apuntó con el revólver hacia mi cuerpo, yo corrí hacia la puerta de salida, pero sentí el disparo, y al sentir el disparo inmediatamente caí al suelo. Cuando yo caí al piso, sabía que estaba herido. Aquella bala me había entrado por la espalda y había salido por la parte superior del pecho. Mis hermanos, queridos amigos, en este momento, cuando yo estaba en el suelo, empecé a clamar, empecé a gritar desesperadamente a Dios para que me socorriera. Yo sabía que ningún hombre podía hacerlo en aquel momento. Estaba herido, sentía el dolor, sentía la angustia de la muerte que se acercaba hacia mí. Oh, amado hermano, oh amigo, qué triste es la muerte del impío, porque en ese momento, mientras yo gritaba a mi amigo: socórreme, sé por mí, él avanzó hacia mí, y mientras luchaba para levantarme del piso, sentí que se desprendió todo lo que había debajo de mis pies y caí en un abismo. Y mientras yo caí en este abismo, sentía la risa de algún personaje diabólico que se burlaba de mí. Y mientras yo iba bajando por ese abismo de dolor, de tiniebla, clamaba aún a Dios, pidiéndole perdón y diciéndole que tuviera misericordia de mí. Pero me di cuenta que era inútil, que ya no había remedio, que estaba en el infierno. Oh, amado amigo, oh, amado hermano, ¿cómo es posible que nosotros, teniendo el medio, teniendo la forma de librarnos de ese lugar terrible que se llama el infierno, no aceptemos a Jesucristo? Y un día quizás nuestra alma va a ir allí. Pero si usted acepta a Jesucristo, yo le aseguro por la palabra de Dios que Dios le librará de ir a ese lugar. Porque después que yo tuve esta experiencia, y mientras yo bajaba por ese abismo tenebroso y triste, doloroso, sentí que un personaje cogió mi cuerpo. Y ese personaje que cogió mi cuerpo me habló y me dijo: no ha sido cierto lo que has visto, es una visión. Entonces yo abrí mis ojos y ¿saben lo que pasó, mis amigos, mis hermanos? Yo iba manejando mi vehículo hacia mi casa. Y cuando yo me di cuenta, empecé histéricamente a gritar. Junto a mí iba el amigo que andaba conmigo esa noche. Y yo le preguntaba a él: ¿qué ha pasado? Porque yo sentí que estaba herido, que había caído en un abismo y que mi cuerpo estaba en el infierno.